Bienvenidos sean todos ustedes a otro video de Zero Med. Yo soy el Dr. Willy y seré su nefrólogo solo por este video porque vamos a estar viendo anatomía renal. Así que sin más, empecemos. En esta primera parte vamos a ver la configuración externa y la configuración interna del riñón. El riñón tiene una forma muy particular. Tiene la forma de una semilla de haba o de frijol. Su consistencia es firme y su coloración es de un rojo violáceo. En cuanto a las medidas del riñón, tenemos que el riñón puede alcanzar una altura de 10 a 12 centímetros. Y en cuanto al ancho del riñón, está descrito que puede llegar de 5 a 8 centímetros. Y en cuanto al espesor, se puede describir que el riñón puede llegar a alcanzar de 3 a 5 centímetros. Y el peso del riñón puede llegar a 170 gramos en promedio. En el riñón se describen dos caras, dos bordes y dos polos o extremidades. En cuanto a las caras, presenta una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior es mucho más lisa y se proyecta en dirección anterolateral. Esto quiere decir que la cara anterior del riñón no se proyecta completamente hacia anterior, sino que tiene una ligera curvatura en la cual va a presentar una proyección hacia el exterior. Y en cuanto a la cara posterior, es mucho más plana con respecto a la cara anterior y va a tener una proyección posteromedial, es decir, que se va a proyectar hacia la línea media del cuerpo. En cuanto a sus bordes, presentados como ya mencionamos, un borde medial y un borde lateral. El borde lateral, como lo escribimos aquí, es el punto de reunión de las dos caras que ya comentamos antes, la cara anterior y la cara posterior. Ahora, en cuanto a la cara medial, vamos a tomar otro punto de vista para entender las estructuras que se presentan en esta cara. Muy bien, hemos cambiado a esta visualización más simple del riñón para entender las estructuras que se encuentran en el borde medial. Entonces, dijimos que teníamos un borde medial y un borde lateral. Vamos con el borde medial. Vamos a retirar esta estructura para poder apreciar mejor esta visualización. Ahora, el borde medial es cóncavo y está interrumpido por el hilio renal. El hilio renal es una depresión en la superficie del riñón. Es el punto de entrada y salida de vasos sanguíneos y linfáticos, de nervios y de conductos secretores. Este hilo renal está delimitado por dos salientes, una saliente superior y una saliente inferior. Saliente porque podemos ver que estas estructuras están un poco más pronunciadas que toda la estructura del riñón. Entonces, el hilio renal está delimitado por estas dos salientes de manera superior e inferior y delimitado por bordes anteriores y otro borde posterior. Ahora bien, debemos tener en cuenta que estos bordes también delimitan el seno renal. El seno renal, vamos a ocultar esto, ok. El seno renal es la cavidad del riñón que se forma a continuación del hilio renal. Este seno renal contiene arterias, nervios y vías urinarias y está rodeado por grasa. Ahora vamos a cambiar hacia otra visualización para apreciar de mejor manera los polos del riñón. Aquí podemos ver los polos del riñón. Un polo superior que es más ancho y más redondeado y se inclina más hacia una dirección medial, y en cambio el polo inferior es más alargado y está en una situación mucho más vertical que el polo superior. Para visualizar de mejor manera la configuración interna del riñón, hemos hecho un corte frontal en el cual vamos a describir las
estructuras desde el exterior hacia el interior, teniendo como primera estructura y la más externa a la cápsula fibrosa, que inmediatamente más profunda se encuentra el parénquima renal, que se extiende hacia el seno renal. Ahora veremos estas estructuras por separado, iniciando con la cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa es una membrana resistente de aproximadamente 1 milímetro de espesor, es poco elástica y se puede desprender del parénquima renal subyacente. Rodea por completo al órgano y penetra en el hilio hasta mantener un contacto íntimo con los vasos renales. En el parénquima renal analizaremos las estructuras que se encuentran desde la superficie hacia la profundidad. Iniciamos con la corteza renal porque es la más superficial. Se describe que tiene un color mucho más claro que la médula renal. Es aquí donde se encuentran los corpúsculos renales y los túbulos contorneados de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. La corteza renal está cubierta por la cápsula fibrosa que ya comentamos con anterioridad y tiene un espesor aproximadamente de 6 milímetros. Continuando con las estructuras del parénquima renal tenemos las columnas renales, que son prolongaciones profundas y alargadas de la misma corteza renal, que se encuentran entre las pirámides renales. Aquí tenemos una pirámide renal, otra pirámide, y en medio de estas tenemos las columnas renales. Estas columnas se extienden hasta el seno renal. Ahora, en cuanto a la médula renal, utilizaremos este esquema porque se representa de mejor manera la médula. Y se describe que es mucho más oscura que la corteza renal y es mucho más profunda. La médula renal está conformada por las pirámides renales o las pirámides de Malpighi, que las estoy dibujando aquí. Estas pirámides tienen una base que se orienta hacia la corteza renal y un vértice que se orienta hacia el seno renal. Aquí también podemos ver de mejor manera la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. También se describe aquí sus túbulos renales y el corpúsculo renal. Ahora bien, cada pirámide renal está separada por las columnas renales, que ya dijimos que son prolongaciones de la corteza renal. Ahora bien, en cuanto a las pirámides renales, al vértice de las pirámides renales se protruyen al seno renal y constituyen las papilas renales, es decir, esta prolongación o esta saliente o esta protrusión es la papila renal, se le conoce como papila renal y desemboca, es aquí donde desembocan los túbulos colectores de todas las nefronas. Aquí solo lo hemos descrito solo como un único túbulo renal, túbulo colector renal. Ahora, estos orificios de la papila renal se le conoce como el área cribosa, porque se describe que tienen hasta 25 agujeros por los cuales desembocan todos los túbulos colectores. Ahora cambiemos a este esquema para revisar la organización del parénquima renal. Y se organiza en lóbulos renales. ¿Y qué es cada lóbulo? Pues cada lóbulo está conformado por una pirámide renal, por la corteza suprayacente o la corteza que está por encima de la pirámide renal, y algunas bibliografías refieren que también está compuesto de la mitad de la columna renal contigua a cada pirámide. Es decir, aquí tenemos la mitad de la mitad de esta columna, renal, la otra mitad, la pirámide renal y la corteza renal. Entonces aquí sería un lóbulo. Acá vamos a dibujar el otro lóbulo renal con la mitad de la columna renal, la corteza renal suprayacente, y aquí tendríamos otro lóbulo renal. Y se ha descrito que en el ser humano
se cuenta con de 8 a 18 lóbulos renales. Ahora vamos a hacer una revisión de los cálices renales, que son estas estructuras que estoy dibujándoles en el esquema. Estas estructuras marcan el comienzo de la vía excretora del riñón. ¿Y cuál es su función? Es el transporte de la orina desde las papilas renales hacia la pelvis renal, que es la porción proximal dilatada del uréter de cada riñón. Nos cambiamos de esta imagen para ver de mejor manera los cálices renales, que se han descrito que son dos, los menores y los mayores. En cuanto a los cálices menores, son estas pequeñas conductos membranosos que se insertan en las papilas renales, los mismos que van a desembocar hacia los cálices mayores. Entonces aquí tenemos un cáliz menor, otro cáliz menor y va a desembocar en el cáliz mayor. La forma de los cálices menores es cóncava en relación a la forma de la papila renal, que era convexa, como ya habíamos descrito. Y también se ha descrito que existen entre 3 a 5 cálices menores por cada cáliz mayor. En cuanto a los cálices mayores, son conductos más anchos que los anteriores y se presentan en número variable, de 2 a 5 cálices mayores por cada riñón. En cuanto a su situación, se describe que existen 3 formas o 3 maneras en las que se direcciona. Tenemos el cáliz superior, el cáliz medio y el cáliz inferior. El cáliz superior, su eje mayor, está orientado en dirección oblicua, hacia abajo y medialmente. El cáliz medio es el más variable y su dirección es transversal, medial y algo descendente. Y el cáliz inferior tiene su dirección transversal, medial y algo ascendente. En cuanto a la longitud de los cálices mayores, mientras más grandes sean, menor es la longitud de la pelvis renal, donde van a desembocar estos cálices mayores. Ahora vamos a describir esta estructura que es la pelvis renal, que tiene forma de embudo y se describe que está aplastado desde adelante hacia atrás. Esta estructura está orientado en dirección medial y hacia abajo, y se encuentra una parte de la pelvis renal se encuentra dentro del seno renal y atraviesa el ilio renal, que ya habíamos dicho que es la depresión en el riñón por la cual ingresan vasos sanguíneos y linfáticos, y en este caso salen los conductos secretores, que es la pelvis renal. Ahora bien, en cuanto a sus bordes, son dos. El superomedial, que es convexo y oblicuo direccionado hacia abajo y medialmente, y el borde inferolateral, que es casi horizontal. Como ya dijimos, la pelvis renal termina abajo y en dirección medial, en el cuello de la pelvis renal, en donde se marca la unión pielo-uretral, es decir, el segmento más próximo y con el que se continúa el uréter. La cara posterior de la pelvis renal está más separada de los bordes del ilio renal, y esto hace que sea más accesible quirúrgicamente hablando que su cara anterior, ya que la cara anterior está mucho más unida hacia los bordes del ilio renal. Entonces, con todo esto que hemos dicho, la forma de los cálices y de la pelvis renal, es decir, el conjunto pielocalicial, es muy variable. Existen pelvis renales ampulares muy voluminosas, en donde los cálices mayores son muy cortos y pocas veces llegan a faltar. Y esto ha sido todo por este video acerca de la configuración interna y externa del riñón. Si te gustó el video, házmelo saber con un pulgar hacia arriba. Si no fue así, pon tu comentario y cuéntame las cosas que debería mejorar, porque estos videos son una herramienta adicional para que puedan aprender un poco más. Algo que también olvidaba mencionarles es que dejaré en la descripción de este video la bibliografía en la cual me basé para realizar este video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales.
Yo soy el Dr. Willy, esto es Iromed y yo me despido.